pero también he llegado a la conclusión de que es necesario apartarse de todos estos sistemas o comenzar a dudar de estos sistemas religiosos, de estos sistemas que han sido garantes, entre comillas, de la paz y de la armonía entre los hombres por 2000 años y ahora se matan unos a otros. Yo creo en esa fuerza superior, esa fuerza infinita, trascendente, inmanente, que va más allá de todo cálculo, que no existe conceptualización, no existe concepto humano para comprender esta fuerza superior, esta fuerza suprema, pero también he llegado a la conclusión de que es necesario apartarse de todos estos sistemas o comenzar a dudar de estos sistemas religiosos, de estos sistemas que han sido garantes, entre comillas, de la paz y de la armonía entre los hombres por 2000 años y ahora se matan unos a otros y matan a otras personas inocentes justificándose a través del libro, entre comillas, que ellos llaman. Entonces, no soy ateo, soy totalmente una persona teísta. Creo en esa fuerza infinita, esa fuerza suprema, trascendente e inmanente. Nací en un hogar cristiano y luego me gradué como licenciado en teología bíblica. Más adelante comencé a estudiar judaísmo y por 15 años estuve dentro del judaísmo ortodoxo estudiando a través de la línea de Chabad Lubavitch y luego entendí y comprendí de que habían cosas que no estaban correctas allí y que esa idolatría hacia la figura del Rebbe, que son cosas quizás no sé si conoces Gregorio Torres acerca de este tema, pero esa idolatría al Rebbe y todas estas cosas que prácticamente rayan dentro de la idolatría y dentro del paganismo que hay dentro de allí. Y no solamente esto, sino esta ideología asesina, esta ideología, no puedo decir esta palabra, esta ideología negativa de destrucción y de esa ideología de destrucción y de tomar una tierra a la fuerza, una ideología totalmente torcida del mesianismo, del Mesías, que la comparte el cristianismo, porque los principales exponentes y los principales apoyadores del sionismo en este tiempo y de lo que está sucediendo en el Medio Oriente son los cristianos evangélicos, son los cristianos dispensionalistas que vienen de Scofield, que fue el creador, el fundador de una religión de esta religión del rapto, de la iglesia y todas estas cosas en el año 1800 y tanto, que muchos cristianos no saben que esto es así, porque muchos cristianos piensan que el rapto de la iglesia y la tribulación y todas estas cosas fueron cosas que Jesús. Y Scofield fue uno de los grandes difusores de este tema acerca de la Trinidad, acerca del rapto, acerca de todas estas cosas. John Nelson Darby fue el primero en comenzar con esta doctrina dispensionalista y esta doctrina dispensionalista en la actualidad es la que abrió las puertas para la creación del Estado de Israel en el año 1948, porque los cristianos comenzaron a creer de que la única manera de que Jesús venga es a través de que se reconstruya el templo, a través de que el pueblo judío vaya a su tierra y esto abrió la brecha para que el sionismo, en este caso los anglicanos de Gran Bretaña, creyeran que era la excusa perfecta para establecer un Estado para el pueblo judío. Y no está mal que el pueblo judío o que los judíos tengan una tierra, así tampoco como no está mal que los kurdos tengan una tierra o que los gitanos lleguen a tener una tierra o que los venezolanos tengamos una tierra o cualquier persona de cualquier nacionalidad tenga una tierra. No estoy en desacuerdo en esto, pero según la teología judía, del judaísmo, en el caso de todos los rabinos antes de la creación del Estado de Israel, todos ellos decían que esta tierra tenía que ser dada por el Mashiach ben David, por el ungido, por el Mashiach ben David, y que iba a ser a través de un proceso de paz, a través del poder de su voz, a través del poder de su boca y a través de la persuasión. Pero ahora todo este fanatismo de atraer al Mesías, y es algo que pueden ir investigando en mi página, en mi canal, hemos estado hablando de la ideología cajanista, de Meir Kahana,
que es el fundador de grupos de extrema derecha, en el caso de los que gobiernan Israel en este tiempo, todos ellos son de la doctrina kahanista, que es una doctrina de extrema derecha y racista. Because we are Jews, we oppose Zionism, the state of Israel, the entire occupation. It is directly against every concept, every law of the Torah, of Judaism.